Escuché historias de maestros tibetanos que al morir aparecían arcoíris en el cielo y me dijeron que tras varios días sus cuerpos desaparecían. A veces quedaban uñas y pelo, a veces nada. Estas historias me hicieron reflexionar sobre la resurrección de Jesucristo, pues según los evangelios, su cuerpo ya no estaba allí. En las altas montañas del Tíbet se cuentan historias de maestros espirituales cuyos cuerpos se desvanecen en luz al morir o permanecen extrañamente incorruptos durante días e incluso semanas después del último aliento, en un extraño estado meditativo. Estos relatos, que podrían sonar a fábula, forman parte de las enseñanzas esotéricas del budismo tibetano actual. Hoy estudiaremos en profundidad los ritos y técnicas más insólitos de esta tradición mística para entender los fenómenos extraordinarios del cuerpo arcoíris, Halu, y el estado post-mortem conocido como Tubdam. Mediante testimonios documentados, datos históricos y fuentes religiosas, examinaremos los cambios físicos, psíquicos y espirituales asociados a estas prácticas. Comenzamos. El budismo tibetano es conocido por su colorido imaginario ritual y sus métodos poco convencionales para alcanzar la iluminación. En su vertiente esotérica, también llamada Vairayana o Tantra, los practicantes emplean técnicas que a ojos del observador externo pueden parecer extrañas o incluso perturbadoras. Por ejemplo, existen rituales en cementerios donde el meditador visualiza su propio cuerpo siendo ofrecido como alimento a espíritus, o ceremonias con cráneos convertidos en copas y trompetas hechas de fémur humano. Estas prácticas no buscan morbo ni exhibicionismo, sino confrontar directamente la impermanencia, el miedo a la muerte y al ego. En el corazón está la convicción de que la realidad última trasciende nuestras apariencias ordinarias. Los textos tántricos enseñan que nirvana y samsara, liberación y mundo cotidiano, están hechos de la misma esencia. Solo la percepción errónea nos impide reconocerlo. Por ello, los yogis tibetanos emplean métodos drásticos para romper las limitaciones de la mente ordinaria. Visualizaciones intensas, control del cuerpo y la energía vital, cantos de mantras secretos y meditaciones prolongadas en retiro. Muchas de estas técnicas se transmiten de maestro a discípulo en total secreto, protegidas por votos sagrados, conscientes de que un uso indebido podría ser peligroso. Ese velo de secreto y exotismo ha dado pie a mitos y malentendidos. Sin embargo, las prácticas esotéricas tibetanas conforman un sistema psicológico y espiritual muy refinado. Involucran trabajar con la mente subconsciente mediante símbolos, con el cuerpo sutil mediante técnicas de respiración y concentración, y con las emociones, transformándolas en estados de realización. Repasemos algunas de estas prácticas avanzadas para entender cómo pueden desembocar en fenómenos como el cuerpo arcoíris y el Tubdam. Entre las prácticas esotéricas del Tíbet destaca el Tummo, el yoga del calor interno. A diferencia del contemplativo Dzogchen que veremos a continuación, Tummo pertenece a los yogas tántricos físicos, especialmente a los 6 yogas de Naropa. Su objetivo es despertar y controlar la energía interna del cuerpo sutil, visualizada como un fuego en el abdomen que consume los obstáculos internos. Los yogis entrenados en Tummo pueden generar un calor corporal que desafía la fisiología común. Un caso famoso fue documentado en los Himalayas por investigadores occidentales.
En una noche invernal, monjes semidesnudos meditaron mientras se les colocaban sábanas mojadas con agua helada a 9 grados. En poco tiempo, las sábanas comenzaron a humear y se secaron completamente. Esta prueba se repitió varias veces durante la noche. El fenómeno fue registrado en los años 80 por el Dr. Herbert Benson de Harvard, confirmando científicamente su capacidad para elevar la temperatura corporal a voluntad. Sin embargo, los practicantes no ven esto como un truco físico, sino como un subproducto espiritual. En la práctica, el yogui visualiza un fuego ardiente en su abdomen, avivado por la respiración de fuelle, que hace circular el prana por los canales sutiles del cuerpo. Esto genera un calor intenso y un éxtasis interior, fundiendo los elementos groseros de la mente y abriendo el camino hacia la luz clara de la realidad. En la tradición Nyingma del budismo tibetano y en la tradición Bon, floreció una enseñanza suprema conocida como Dzogchen, la gran perfección. No se centra en rituales externos, sino en una visión directa de la realidad. Enseña que la naturaleza fundamental de la mente es luminosidad y vacío, una conciencia pura llamada Rigpa, o esencia de budeidad. La práctica busca reconocer esa esencia en uno mismo y estabilizarse en ella hasta alcanzar la liberación. Es considerado el camino más elevado y sutil del budismo tibetano. Se basa en 2 prácticas esenciales: Trekcho y Togal. Trekcho, cortar de raíz, se vincula con la sabiduría de la pureza primordial. Consiste en soltar todos los oscurecimientos de la mente y descansar en el estado natural, más allá de toda elaboración mental. Es una meditación directa en la vacuidad luminosa, reconociendo que todo pensamiento y fenómeno es en esencia vacío y puro. Togal, atravesar directamente, es la contrapartida de Trekcho y se relaciona con la presencia espontánea. Solo se practica tras haber estabilizado el reconocimiento de Rigpa. A través de visualizaciones, posturas oculares y prácticas en oscuridad, surgen visiones espontáneas de luz, budas y mandalas, tanto internas como externas. Se dice que Togal tiene el poder de revelar la iluminación en una sola vida. Describe un proceso de 4 visiones, que culmina en la disolución de la percepción dual. Trekcho ofrece la visión clara, Togal los medios hábiles para la transformación. Combinadas, conducen a la culminación del sendero Dzogchen, la realización plena de los 3 kayas o 3 cuerpos de un Buda: verdad, gozo y emanación. Es en este contexto donde surge el fenómeno del cuerpo arcoíris que algunos monjes y maestros presentan: la disolución del cuerpo físico en pura luz al morir, o incluso antes, si la práctica ha sido llevada a su perfección. Halu, el extraño fenómeno del cuerpo arcoíris. La más célebre y a la vez enigmática de las enseñanzas esotéricas tibetanas es la del cuerpo arcoíris, conocida en tibetano como Halu. Según la tradición, cuando un practicante ha alcanzado un grado excepcional de realización mediante las prácticas de Dzogchen antes descritas, al momento de su muerte física no experimenta una muerte común. En cambio, se produce una transmutación corporal. El cuerpo comienza a encoger y a disolverse progresivamente en luz, emanando radiación multicolor como la de un arco iris. Finalmente, puede desaparecer por completo, o bien quedar reducido a unos pocos restos, típicamente solo cabello, uñas o ropa. Este fenómeno es considerado la señal última de la iluminación.
El practicante ha logrado refinar la materia hasta convertirla en pura energía espiritual, manifestando el cuerpo de arco iris como expresión de Sambhogakaya, el cuerpo de beatitud o de energía luminosa de un Buda. Aunque suene a leyenda, los tibetanos han tomado estas historias con notable seriedad durante siglos. De hecho, los casos de cuerpo arco iris están atestiguados a lo largo de toda la historia del Tíbet. Los registros escritos más antiguos sobre el tema se remontan a más de 1000 años, y la tradición oral los sitúa incluso en épocas prebudistas, dentro de la religión Bon indígena. Lejos de limitarse a un pasado mítico, siguen reportándose casos en el siglo XX e incluso XXI. Según textos y testigos, el proceso típico es el siguiente. Tras la muerte aparente del maestro, que a veces ocurre en postura de meditación o en una posición recogida llamada postura del león durmiente, el cuerpo no se enfría ni se vuelve rígido como es usual. Permanece flexible e incluso su tez luce rosada y fresca durante días, sin signos de descomposición. A partir de ahí empieza a encoger gradualmente, reduciendo su tamaño día a día. En algunos casos se han reportado fragancias florales en el lugar y luminosidades inusuales alrededor del cuerpo. Al cabo de aproximadamente una semana, o en ocasiones al 10º día, el cuerpo puede haber disminuido hasta el tamaño de un niño pequeño o desaparecer completamente, dejando tras de sí solo cabello y uñas. Se dice que estos tejidos, al carecer de las energías sutiles que animaban el cuerpo, son lo único que no se disuelve. Por tradición, los discípulos suelen recoger esos cabellos y uñas como reliquias sagradas. Un ejemplo moderno ampliamente citado es el de Khenpo Acho, un maestro Nyingma del Tíbet oriental. En 1998, a la edad de 80 años, Khenpo Acho falleció mientras recitaba mantras, acostado en paz en posición de león. Su cuerpo no fue perturbado por una semana, y cuando sus discípulos finalmente pudieron realizar discretamente las ceremonias funerarias, fueron testigos de varios signos extraordinarios. Se vieron brillantes arcoíris dentro y fuera de la habitación. Un perfume agradable impregnó el ambiente, y para asombro de todos, el cuerpo de Acho había encogido notablemente. En los días siguientes, continuó reduciéndose, hasta que no quedaron ni siquiera sus uñas o cabellos. Era como si un pájaro hubiera volado desde una roca. Los presentes no podían imaginar a dónde se había ido, relató Tulku Pema Rizal. Khenpo Acho se había disuelto en luz. Este caso fue recogido por la prensa local tibetana y se convirtió en objeto de análisis interreligioso, llegando a Occidente a través de artículos académicos y libros. Otro caso notable ocurrió en la tradición Bon. En 1934, el erudito y yogi Sarcha Tashi Gyaltsen Rinpoche, de 75 años, anunció en son de poema que pronto dejaría su cuerpo. Días después, se retiró a una pequeña tienda de campaña y prohibió a sus discípulos abrirla. Al cabo de 4 días de retiro absoluto, emanaciones de luces multicolores aparecieron alrededor de la tienda, y algunos rayos de bruma arcoíris salían incluso por las rendijas de la tela. Finalmente, sus discípulos no pudieron resistir más y entraron en la tienda. Encontraron a Sarcha Rinpoche levitando a poca altura del suelo, envuelto en un resplandor arcoíris, su cuerpo reducido al tamaño proporcional de un niño de 1 año. El maestro había logrado el Halu. Cuentan que dejó tras de sí solo cabellos y uñas, tal como prescribe la tradición. Sarcha había sido un practicante disciplinado de Dzogchen, y su cuerpo arcoíris reforzó la legitimidad de esa senda en la escuela Bon.
Estos relatos se consideran ejemplos supremos de realización espiritual. El fenómeno del cuerpo arcoíris ha sido tratado con bastante seriedad en el Tíbet durante siglos, no como fábula, sino como posibilidad real dentro de la experiencia mística. En palabras del investigador Lowell Guinness, quien estudió a fondo el tema, el cuerpo arcoíris es un fenómeno familiar para todos los tibetanos, por el cual los cuerpos físicos de maestros altamente realizados en Dzogchen se dice que se disuelven en incorporeidad. A veces la disolución es completa, en muchas otras quedan solo uñas y pelo, y en otras el cuerpo no desaparece del todo, pero sufre una contracción radical. En todos los casos se considera que el individuo ha trascendido definitivamente la rueda de la existencia. Para la visión budista, es la demostración de que la materia es tan vacua como el arco iris que aparece y se disipa en el cielo. Bajo las condiciones adecuadas, hasta el cuerpo humano puede literalmente iluminarse. Por supuesto, desde la perspectiva científica convencional, todo esto plantea enormes interrogantes. Hasta ahora no hay investigaciones forenses exhaustivas, debido a las limitaciones obvias. Estos eventos suelen ocurrir en lugares remotos y son manejados por comunidades religiosas que consideran el cuerpo como sagrado, no disponible para experimentos. No existe evidencia fotográfica pública de un cuerpo disolviéndose gradualmente. Cuando los investigadores llegan, usualmente ya ha ocurrido el fenómeno o solo se entrevistan testigos. Sin embargo, el interés está creciendo. En años recientes, la sociedad occidental ha buscado paralelos y explicaciones. Un conocido monje benedictino, David Steele Rust, propuso estudiar el cuerpo arcoíris en relación con la teología cristiana, observando similitudes con la resurrección de Jesús. Había escuchado historias de maestros tibetanos, que al morir aparecían arcoíris en el cielo, y me dijeron que tras varios días sus cuerpos desaparecerían. A veces quedaban uñas y pelo, a veces nada. Estas historias me hicieron reflexionar sobre la resurrección de Jesucristo, ya que sabemos que Jesús fue muy compasivo y cuando murió, según los evangelios, su cuerpo ya no estaba allí. Tugdam, la meditación post-mortem. Cuando un practicante altamente avanzado muere, se cree que puede mantener su conciencia residiendo en la claridad primordial, incluso después de la muerte clínica. Exteriormente, el signo del Tugdam es que el cuerpo del difunto permanece incorrupto y con apariencia viva durante varios días o semanas, sin rigidez cadavérica ni mal olor, como si la muerte biológica aún no se consumara por completo. Se dice que el meditador está unido a la luz clara fundamental, el estado de la mente en su naturaleza más pura, retrasando la disolución final de los elementos que ocurren en el proceso de la muerte. Desde la perspectiva tibetana, cualquier persona podría transitar espontáneamente por la luz clara al morir, pero solo los expertos meditadores logran reconocerla y permanecer en ella conscientemente. Esto concuerda con las enseñanzas del bardo Todol, que describen cómo en el momento de la muerte se manifiesta la luminosidad fundamental y hay una oportunidad breve para los entrenados de fundirse con ella en la liberación. Un practicante consumado aprovecha ese momento y permanece en meditación sin distracción, incluso después de que cesan respiración y pulso. Durante ese periodo, el cuerpo conserva su porte perfecto y presenta señales de que la conciencia aún reposa en la claridad fundamental. Un caso ilustrativo es el de Geshe Lundup Sopa, un maestro gelug y exprofesor de la Universidad de Wisconsin, que falleció en agosto de 2014 en Estados Unidos. 3 días después de su muerte clínica, su cuerpo seguía tibio, flexible y con la piel de aspecto sonrosado,
perfectamente posado, fresca como pan recién horneado, según lo describió asombrado el neurocientífico Dr. Richard Davidson, quien acudió a observarlo. Sopa parecía simplemente meditando. 5 días después de la muerte, Davidson volvió a examinar el cadáver y no había absolutamente ningún cambio. Seguía igual, lo cual era realmente notable. Para la medicina occidental, Jesse Sopa estaba muerto, su corazón había dejado de latir, pero su cuerpo permanecía inexplicablemente bien conservado. Para los budistas tibetanos, en cambio, Sopa seguía en meditación profunda, inmerso en el estado de Tugdam. Su mente aún no había abandonado del todo el cuerpo, sino que estaba realizando la unión con la luminosidad post-mortem. Los monasterios tibetanos tienen protocolos especiales para estos casos. Cuando un lama fallece y muestra señales de estar en Tugdam, por ejemplo calidez en el área del corazón, tez y flexibilidad normales, falta de rigor mortis, se le deja en paz, sin moverlo ni tocarlo, a veces colocándolo sentado en meditación. Se suele vigilar el cuerpo durante 3 días como mínimo. Si pasado ese tiempo empiezan signos de descomposición, se concluye que el estado de meditación terminó y se procede a los funerales habituales. Pero hay casos en que el cuerpo permanece semanas en perfectas condiciones. En 2015, en el monasterio Gyuto de India, se reportó que el maestro Geshe Tenpai Gyaltsen permaneció en Tugdam durante 37 días antes de que su cuerpo mostrara cambios. Este sería uno de los récords contemporáneos documentados para esta práctica. La ciencia moderna ha comenzado a investigar el Tugdam con la colaboración de la comunidad tibetana en el exilio e incluso con el apoyo del Dalai Lama. Equipos como el proyecto Tugdam, auspiciado por la Universidad de Wisconsin y centros en Moscú, han estudiado decenas de casos. En colaboraciones posteriores han logrado monitorizar a algunos practicantes fallecidos con electroencefalograma portátil y otros instrumentos, buscando cualquier señal residual de actividad cerebral. Hasta ahora, los resultados publicados muestran que no se detectan ondas cerebrales clásicas en los cadáveres examinados. Es decir, no hay actividad eléctrica global discernible una vez declarada la muerte clínica. Sin embargo, al analizar los cuerpos, los científicos sí encontraron diferencias con los patrones normales de la muerte. Desde la perspectiva forense, los cuerpos de meditadores en Tugdam son bastante diferentes del proceso ordinario de alguien que atraviesa la muerte normal, señaló el doctor Svitoslav Medvedev, director del Instituto del Cerebro Humano en Moscú. En otras palabras, algo anómalo ocurre. La ausencia de rigidez y putrefacción sugiere que el cuerpo está en un estado de suspensión metabólica, planteando preguntas intrigantes como ¿cuándo deberíamos considerar realmente muerto a alguien? Investigadores como John Dune, de la Universidad de Wisconsin, comentan que los hallazgos de Tugdam podrían forzar a replantear la definición occidental de muerte, viéndola no como un interruptor on-off, sino como un proceso gradual, con posibles estados intermedios. La explicación tradicional budista del Tugdam enmarca perfectamente esta idea. Según la doctrina de los bardos, estadios entre la muerte y el renacimiento, la muerte consta de etapas de disolución de los elementos físicos y mentales. Primero ocurre la disolución externa. Los signos vitales cesan, se apaga la respiración, el pulso, la temperatura corporal desciende. En ese punto la medicina declara el deceso. Pero para el budismo aún no es la muerte definitiva. Sigue la disolución interna, en la que las diversas capas de la mente se van apagando y emergen niveles más sutiles de conciencia conforme los elementos retornan a su esencia. El proceso culmina en la aparición de la luz clara fundamental, cuando toda conciencia ordinaria se ha disuelto en la base luminosa de la mente.
Para la mayoría de las personas, esta experiencia de la luz clara dura apenas 1 o 2 instantes subconscientes y luego la mente vuelve a oscurecerse, entrando al siguiente bardo. Pero los maestros en meditación pueden permanecer en Tugdam durante días o incluso semanas, una experiencia radical de no dualidad que puede erradicar la ignorancia de raíz, conduciéndolos directamente a la budeidad. En otras palabras, extienden deliberadamente la fase de luz clara, usando ese periodo post-mortem como su meditación final para alcanzar la iluminación completa. Durante ese lapso, su cuerpo queda en suspensión, mientras la mente culmina su viaje. ¿Cómo termina un estado de Tugdam? Si el practicante logra su objetivo, se cree que en algún momento su conciencia finalmente deja el cuerpo de forma definitiva. Algunos textos indican que a veces se puede ver un pequeño hilo de sangre o fluido salir de su nariz, oído o por el tórax, marcando la salida del espíritu. A partir de ahí, el cuerpo empezará a deteriorarse naturalmente. En los casos más avanzados, señalan los textos, el Tugdam puede conducir a un cuerpo arcoíris, es decir, el meditador no solo mantiene la incorruptibilidad por un tiempo, sino que culmina disolviendo su cuerpo también. De hecho, podría decirse que el fenómeno de Khenpo Acho, mencionado antes, fue precisamente eso, un Tugdam que derivó en Halu. Acho falleció calmadamente y permaneció una semana en claro estado de meditación. No detectaron su muerte de inmediato. Luego, su cuerpo se fue encogiendo hasta desaparecer. La línea entre Tugdam y cuerpo arcoíris a veces es difusa. Ambos reflejan distintos grados de la misma realización. En Tugdam básico, el cuerpo permanece algún tiempo y luego se preserva o se momifica naturalmente como reliquia. En el ideal del cuerpo arcoíris pleno, ni siquiera reliquia queda. Un caso particularmente famoso de incorruptibilidad, aunque fuera del contexto tibetano estricto, es el del lama buriato Dasi Dorso Itigilov. Itigilov fue el 12º Pándido Ambo Lama, líder budista de Buriatia, Rusia. En 1927, a los 75 años, anunció que iba a morir y pidió a sus discípulos que lo enterraran en postura de meditación y que abrieran su ataúd años después. Se dice que se sentó en loto, entonó oraciones y entró en un trance profundo del cual su cuerpo no regresó. Así falleció, meditando. Décadas después, bajo el régimen soviético, unos pocos monjes corrieron el riesgo de exhumarlo en secreto en los años 50 y encontraron su cuerpo intacto, sin signos de descomposición, todavía sentado en la misma postura. Atemorizados por las autoridades, lo volvieron a enterrar sigilosamente, añadiendo sal en el ataúd para preservarlo. Por fin, en 2002, tras 75 años de su muerte, Itigilov fue exhumado públicamente ante testigos laicos, incluyendo forenses y científicos. Ellos afirmaron: cuando abrieron la caja, olía a fragancia divina, un intenso aroma a enebro. El cuerpo seguía en posición de loto, perfectamente intacto, desafiando la ley natural de la putrefacción. Sus articulaciones se doblaban, la piel estaba seca pero flexible, con vello facial visible. Tras análisis, médicos rusos declararon perplejos que el cuerpo de Itigilov se parecía más a alguien fallecido hace 36 horas que 75 años. No hay vacío en el ataúd, así que el cuerpo debería haberse descompuesto. Pero de algún modo el sistema inmune mantiene el equilibrio, comentó el doctor Alexei Azeyev. Encontraron que su cabello y uñas aún tenían características de un ser vivo. Todo sugiere que Itigilov es una persona viva, llegó a decir el profesor Leonid Yangutov. Pero para entender este fenómeno haría falta una autopsia, y no podemos hacerla porque el cuerpo es sagrado. Hoy en día, el lama Itigilov se exhibe en el monasterio Ivolginsky, Dansant, en Buriatia.
vestido con sus ropas ceremoniales como un santo incorrupto. Sus custodios sostienen que Itigilov alcanzó un estado elevado de suñata, vacío, a través de la meditación. Por eso su cuerpo se preservó. Para sus devotos, Itigilov no está verdaderamente muerto, sino en una suerte de Tugdam prolongado, aguardando quizás el momento propicio para liberar su conciencia. El Tugdam y el cuerpo arcoíris, cada uno a su manera, invitan a reflexionar sobre la relación entre mente, materia, vida y muerte. En palabras del Dalai Lama al referirse a estos fenómenos, no estoy seguro del valor que tenga estudiarlos para la humanidad en general, pero son una realidad observable y necesitamos una explicación científica. ¿Por qué estos cuerpos no se descomponen? Y agrega, la mayoría de los problemas de la humanidad son causados por nuestras mentes indómitas. Tenemos mucho que aprender sobre cómo funciona la mente y estudiar el Tugdam puede contribuir a ello. Paralelismos con otras tradiciones místicas. Si bien el budismo tibetano ha desarrollado, quizá, de forma más explícita estos conceptos de cuerpo de luz e incorruptibilidad, no es la única tradición que atesora narrativas de transmutación espiritual del cuerpo. En el taoísmo chino, especialmente la alquimia interna Neidan, se enseña la posibilidad de refinar el cuerpo físico hasta transformarlo en una forma imperecedera mediante la transmutación de las energías vitales. Los practicantes cultivan un embrión sagrado, Sheng Tai, un cuerpo espiritual gestado en el caldero del abdomen, combinando esencia vital, Yin, y energía interna, Qi. A través de respiración y meditación, este embrión se desarrolla dentro del cuerpo hasta convertirse en un cuerpo puro. Al morir, el adepto lo libera, convirtiéndose en un Xian, inmortal. Los textos describen 9 etapas alquímicas, donde se purifican los órganos, se equilibran Yin y Yang, y finalmente la forma y el Tao se unen, permitiendo al practicante ascender al cielo sobre nubes. Esta imagen recuerda al fenómeno tibetano del cuerpo arcoíris. La metáfora del embrión inmortal tiene paralelos con el Halu. En ambos casos, el cuerpo se transforma en una entidad superior. En el budismo se disuelve en luz, en el taoísmo se sublima en Qi puro. Algunos sincretistas han comparado el Sheng Tai taoísta con el Dharmakaya budista, como expresión de la realización total del ser. Aunque los relatos varían, desde ascensiones físicas hasta desapariciones dejando solo cabellos o dientes, el núcleo de la práctica es trascender la descomposición corporal. Algunas ramas antiguas buscaban la inmortalidad física mediante elixires externos, pero el Neidan enfatiza la inmortalidad espiritual, simbolizada por no dejar un cadáver ordinario. Los Xian, inmortales taoístas, son descritos como seres radiantes, capaces de volar o volverse invisibles, una imaginería análoga a la libertad del Halu. En la mística del cristianismo oriental, especialmente en la tradición ortodoxa del esicasmo, del griego esikia, quietud, encontramos relatos de fenómenos luminosos ligados a la santidad. Los monjes esicastas practicaban la oración de Jesús en soledad, silencio y recogimiento, buscando la purificación del corazón y la experiencia directa de Dios. Según la teología de la luz increada, formulada por San Gregorio Palamas en el siglo XIV, los santos pueden contemplar la misma luz divina que brilló en la transfiguración de Cristo. Esta luz no sería simbólica, sino una energía divina real que se revela a los puros de corazón. Otros fenómenos paralelos es el de los cuerpos incorruptos. En el cristianismo ortodoxo y católico hay más de 100 casos documentados de santos cuyos cuerpos no se descompusieron. Estos cuerpos, a diferencia del Tugdam tibetano, no se consideran habitados por la conciencia,
sino signos de santidad y testimonios visibles para la fe. La resurrección de Jesús representa el paralelo más profundo. Tras su crucifixión, su cuerpo desaparece del sepulcro y resucita en una forma gloriosa, capaz de atravesar paredes y ascender a los cielos. Este relato resuena simbólicamente con el cuerpo arcoíris del budismo tibetano. En ambos casos, un ser de compasión infinita trasciende la muerte y se transforma en luz. Investigadores como el padre Francis Tiso han explorado estos vínculos entre el Halu y la teología cristiana, proponiendo que ambos relatos muestran cómo la materia puede ser redimida y transfigurada. En el sufismo islámico, por ejemplo, poetas como Rumi hablan de convertirse en luz, y hay relatos de santos cuyos sepulcros desprendían fragancias, o cuyos cuerpos tampoco se corrompieron, wali incorruptos. En el hinduismo, la idea de los siddhas, maestros realizados, incluye hazañas como el Jiva Samadhi, en el que un yogi entra en meditación y su cuerpo se queda incorrupto en la tierra. Algunos yogis son venerados por dejar solo cabellos o uñas. Y en el budismo Theravada también existe la creencia de que ciertos monjes alcanzan la Arhat y sus reliquias se multiplican milagrosamente o sus cuerpos emanan aromas de sándalo. Todos estos paralelos sugieren que, universalmente, el ser humano ha intuido que la perfección espiritual podría expresarse físicamente, ya sea mediante luz, preservación, ascensión o disolución. Las tradiciones místicas han concebido símbolos para la victoria sobre la muerte. Cada cultura lo narra a su modo, pero en el fondo quizás apuntan a una realidad similar, la de que cuerpo y espíritu no están absolutamente divorciados y que en niveles extremos de realización esa dicotomía se resuelve. Las historias del cuerpo arcoíris y del Tugdam nos han llevado al umbral donde ciencia, filosofía y fe convergen. Más allá de su veracidad literal, su valor reside en lo que significan para quienes los preservan. Transforman la muerte en culminación del camino espiritual. En vez de derrota, se la presenta como apoteosis. El practicante no muere como cualquiera, sino que realiza un acto final de liberación suprema. El arco iris, símbolo del puente entre lo terrenal y lo divino, representa la integración del cuerpo efímero con la luz eterna de la sabiduría. El Tugdam, por su parte, refleja el poder de la mente, una conciencia que, según los tibetanos, puede persistir tras la muerte física, sugiriendo que compasión y claridad no se disuelven al cesar la actividad cerebral. Conviene, sin embargo, evitar el sensacionalismo. En el Tíbet auténtico, estos fenómenos se tratan con reverencia, no como espectáculos. El Halu no se busca como proeza, sino que surge como resultado natural de una realización sin ego ni apego. Cuando un maestro muere, los tibetanos dicen alcanzó el Halu con naturalidad, como quien dice logró la budeidad. Lo esencial es la liberación interior, lo físico es solo reflejo de ello. Aunque pocos lleguen a esa cima, su existencia en la narrativa espiritual eleva nuestra mirada. Como dijo Milarepa, dentro de este cuerpo perecedero hay algo luminoso e inmortal. Si lo reconoces, eres un Buda.